Primero vete a por un café, bien calentito, un paquete de papas, unas palomitas porque el vídeo va a ser largo. Os voy a explicar cómo yo hago los canales o lo que he aprendido hasta ahora, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que saber es que yo divido en dos partes el contenido: entretenimiento y posicionamiento. ¿Qué se refiere a entretenimiento y posicionamiento? Los vídeos que veis que de repente suben a 50.000 visitas y se estancan, eso es entretenimiento, no tiene posicionamiento. Los vídeos que veis que tienen una curva siempre súper larga, tienen entretenimiento y posicionamiento, o solo posicionamiento. Los que veis que son virales, esto que os estoy diciendo, os lo estoy diciendo desde el principio ya. Los vídeos que veis que son virales porque son entretenimiento con posicionamiento. En serio, sé que es complicado entender esta parte, algún que otro cliente que se lo he explicado también le ha costado entenderlo, pero es que YouTube posiciona dentro y fuera de YouTube. No os voy a dar más información sobre esta parte porque es parte de mi trabajo, pero quiero que entendáis que tanto el título, la descripción y las etiquetas en el momento que subís el vídeo es importante. Y quiero que entendáis que tras los cambios que ha habido en YouTube, no os comáis la cabeza con que el vídeo no tenga visitas al principio. El vídeo de este canal, el primer vídeo de este canal, hasta los 12 días no explotó. ¿Por qué? Porque YouTube le tarda bastante tiempo posicionarte en ciertas partes. Pero es importante que hayas hecho el trabajo previo, porque si no, YouTube no va a mostrarlo jamás. Pero si has hecho todo el trabajo, el vídeo es bueno, en consideración propia, tienes una buena retención, unas buenas respuestas, unos buenos likes, significa que tu vídeo es bueno. Y a la larga, dale un mes de tiempo, tu vídeo va a explotar. Y si no, mira esta captura que te voy a dejar por aquí, de un canal en inglés que casi logra 1 millón de visitas, creo que era. Pero mira cómo explota. Le pregunté a este canal americano y me dijo que había tardado un mes. Yo sé que has entrado para ganar dinero con YouTube, pero te digo una cosa. Antes de crear tu primer vídeo, crea 10 vídeos. Y me vas a decir, eso es muchísimo trabajo. Ya, pero si creas 10 vídeos, o por ejemplo 4 vídeos, si vas a subir un vídeo a la semana, yo crearía 8, 2 meses de trabajo. ¿Y por qué? Porque básicamente vas a tener altibajos. Yo mismo tengo altibajos. Hay días que estoy, ¡buah!, voy a reventarlo, mira qué cantidad de visitas, y hay días que dices, ¿qué ha pasado? Se han muerto las visitas. Si no, en mi Twitter pues podríais ver cómo tengo el vaivén de se van las visitas, vienen las visitas, se van las visitas, vienen las visitas. Una vez sabemos que mi contenido lo divide en posicionamiento y entretenimiento, tenemos una segunda parte. Tienes que saber si tu vídeo o lo que vas a subir tiene búsquedas. ¿Por qué? Porque significa que tiene interés. Mira otros canales, compara y mejora. Es tan fácil como eso. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que eres un amante de los animales, ¿de acuerdo? Pues simplemente lo que haremos es buscar en YouTube animales. Busca animales, prueba a hacer búsquedas y mira entre todos los vídeos cuáles tienen más visitas o qué es lo que más se busca. Luego te vas a Google y vuelves a hacer la búsqueda. Aparece por ahí, no aparece, tienen muchas en el buscador de YouTube. Vas haciendo pruebas, vas mirando cuáles son los vídeos más vistos de los canales de otra gente que tiene animales. Coges el vídeo y lo revisas de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Y lo que tienes que hacer es darle tu toque personal y, lógicamente, no copiarlo, simplemente inspirarte. No es lo mismo que copiar que inspirar. Hemos quedado que tenemos contenido de entretenimiento y posicionamiento, ¿de acuerdo? Si lo mezclas tendréis un viral muy bueno a muy largo plazo y siempre va a tener visitas. ¿No os habéis preguntado por qué siempre tienen visitas algunos vídeos y otros se estancan? Por eso, básicamente. ¿Por qué los vídeos de Minecraft siguen funcionando? Pues básicamente porque los vídeos de Minecraft siempre tienen búsquedas. La gente siempre busca Minecraft. Pero en cambio hay otros juegos que no. El mes pasado, bueno, hace unas semanas, hice una prueba con un juego, Palworld, y subí 10-12 vídeos con edición, con todo, investigación, posicionamiento y todo. En un canal que no tenía nada que ver con ese videojuego, sí que tenía suscriptores, pero no me veían mis suscriptores porque esos suscriptores eran de otro juego, logré que todos los vídeos tuvieran de 1000 a 3000 visitas en un canal que prácticamente sería como nuevo. La competencia tenía como máximo 10.000 visitas. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente el tope en español de Palworld era 10.000 visitas. Y dije, corto. ¿Por qué corté? Pues porque a la larga no me va a valer la pena. El esfuerzo que estoy poniendo por la bonificación que estaba recibiendo no me valía la pena. Así que no te comprometas, prueba. A mí me gusta hacer muchísimas cosas, e investigar sobre muchísimas cosas, y por eso tengo unos cuantos canales en los que hago pruebas y además me gustan los temas con los que trato. Eso es importante, que el tema te guste, porque vas a tener que repetirlo, buscar, estudiar y repetir, y buscar y estudiar y repetir y buscar y estudiar muchísimas veces. No os comáis la cabeza si un mes no tenéis visitas. Si has hecho todas las partes bien, que ahora vamos con las partes, no os comáis la cabeza si no tenéis visitas durante el primer mes. Empezaros a comer la cabeza si no tenéis visitas a los 3 meses o 2 meses de haber subido ese vídeo. Si ese vídeo no va en escala, aunque sea poco a poco, ese vídeo le pasa algo. No es bueno, no está bien puesto,
o no está bien ejecutado. Por cierto, me meto aquí la cuña, que me podéis dejar un comentario o por Twitter me podéis seguir si queréis o necesitáis alguien que haga miniaturas, títulos, descripciones, etiquetas o posicionamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues por ejemplo, si queremos subir un videojuego, si tu canal es videojuegos y quieres subir Minecraft, tú eres chiquitito, nadie te va a buscar porque no eres conocido. Entonces lo que vamos a hacer es buscar lo que funciona, ¿vale? Hay cosas que siempre funcionan. Sobrevivo 24 horas en un chunk, sobrevivo 24 horas rodeado de creepers, día 1 a día 24 o día 30, sobrevivo 100 días en... Todos estos, sobrevivo 100 días en... sobrevivo 100 días a... Todo esto suele funcionar, se suele buscar, porque son búsquedas. No es que, además de que a la gente le llame la atención, es que se busca. Sobrevivo 100 días a... sobrevive 100 días a... Eso se suele buscar. Miradlo y veréis cómo se busca. Vale, si ya tenemos creado el vídeo de entretenimiento, ¿cómo vamos a pasarlo a posicionamiento? Pues va a ser muy fácil. Vamos a buscar dentro de lo que hacemos en nuestro vídeo, que habremos doblado un poco el vídeo en dirección al posicionamiento. Lo que haremos es dividir el vídeo en 3 partes: miniatura, título, descripción y etiquetas. Descripción y etiquetas lo pongo en un bloque. La miniatura la puedes cambiar todas las veces que queráis, todas, no hay ningún problema, porque YouTube y Google lo actualizan a los 5 segundos, literal, comprobado por mí mismo que lo actualiza a los 5 segundos. Ya hemos dicho que la miniatura la podemos cambiar muchas veces. Recomiendo tener 2 o 3 miniaturas siempre, porque si una no funciona, tenemos que tener una en la recámara. Después el título yo lo separo en 2 partes: llamativo, posicionamiento; entretenimiento, posicionamiento. ¿Por qué? Os explico. La segunda parte del título, ¿de acuerdo?, es posicionamiento. La primera parte del título tiene que ser llamativo, tiene que ser entretenimiento. Por ejemplo, el cómo come el león lo ponemos al final y delante tenemos que buscar algo llamativo. No te lo creerás, así es como come el león, no puede ser como come el león. ¿Lo veis? El no puede ser, no te lo creerás. Tenéis que buscar vuestro 2, 3 palabras. Yo suelo utilizar 3 como máximo, que hagan llamada a la acción, que despierten en el espectador con la miniatura algo. O sea, esto va a ser entretenido, porque tienes que lograr que tu vídeo sea entretenido aunque sea explicativo. Es difícil, ya lo sé, por eso muchas veces, por eso los americanos sobre todo tienen guionistas, estrategas de YouTube, miniatureros, editores, narradores, o sea, tienen equipos enteros. O sea, no os creáis que los americanos nos llevan como 5 o 10 años de ventaja. O sea, los equipos de los canales de YouTube son enormes y suelen tener gente especialista en todos los campos. No suelen tener solo al youtuber y ya está, no creáis que funciona así. Hay muchísimos canales que son desconocidos, sobre todo los que no tienen rostro, son equipos, no son una persona. Vale, ya tenemos el título, tenemos la miniatura y ahora vamos con la descripción y con las etiquetas. En la descripción y en las etiquetas no pongáis cualquier cosa, sobre todo si sois pequeños. Cuando seáis más grandes podéis poner lo que queráis, pero en la descripción y en las etiquetas poner las intenciones de búsqueda que tiene la gente. Esto lo podréis buscar en Google en palabras clave, ¿de acuerdo? Si queréis un vídeo sobre alguna parte del vídeo, me lo dejáis abajo en los comentarios, y cualquier parte del vídeo que no hayáis entendido os lo respondo en los comentarios. Y si veo que hay algo que no se ha entendido muy bien, lo haré en un próximo vídeo. Básicamente, crea, estudia y sube. Incluso si no sabes al principio, crea y sube, y mira cómo la gente responde a esos vídeos, cómo te están encontrando esos vídeos, porque de un vídeo puedes sacar 10 vídeos. Estoy con un cliente que de un solo tema, no puedo decir cuál es, lógicamente, ha sacado 5 o 6 vídeos, y el próximo lanzamiento que vamos a hacer es el lanzamiento que va a hacer conmigo, y vamos a hacer miniatura, título, descripción, etiquetas, todo perfecto, y durante un mes veremos cómo ese vídeo tiene que explotar. Además, lo que vamos a hacer es, con esos 5 vídeos que tiene ya posicionados y tienen visitas diarias, vamos a redireccionar tráfico a ese vídeo que va a ser top, va a ser más largo, va a ser mejor, va a ser todo preparado, y que va a hacer Google y YouTube, ¡pum!, lo va a poner arriba en menos de un mes y explotará. Será su vídeo explotando gracias a los otros vídeos. Entonces, por eso es importante crear mucho contenido e ir mejorando poco a poco. No es necesario que sea perfecto desde el principio. Espero que os haya gustado, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.